Estamos grabando, estamos grabando ya, disculpen. Bienvenidas, bienvenidos a los talleres de actualización. Esta es una práctica muy nuestra de la Universidad de Santiago. Cada cierto tiempo lanzamos una serie de dispositivos, de espacios formativos gratuitos para nuestra gran familia USACH. Este taller y esta serie de talleres, que son 5, ustedes saben cuándo se inscribieron, se enmarcan en un proceso de extensión de nuestro magíster de gestión y liderazgo, donde van a poder ver, escuchar, aprender y conversar con profesores de nuestro programa que están trabajando, que están investigando, que están pensando cosas nuevas, y ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poquito, de adelantarse al currículum y que siempre estamos actualizando cada año. ¿Ya? Estos son algunos de la gran mayoría de los focos del taller. Tiene que, vamos a explorarlos en mayor profundidad el próximo año en nuestro magíster, pero ustedes tienen aquí una vitrina, primera fila para aprender un poquito de estas cosas. Me acompaña hoy, mi nombre es Sergio Galdames, por ahí aparece mi nombre. Yo soy doctor en educación con una especie de mención en liderazgo educativo, y me acompaña también hoy día otro profesor del programa, Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Encantado de estar acá. Yo le decía a Ricardo, esto les digo al tiro a todos ustedes, que me da un poquito de vergüenza porque escuchan mi voz, que es horrenda, y después van a escuchar a Ricardo, que parece que viene de la ópera, ¿ya? Tiene esa voz como transformacional. Así que disculpas anticipadas por esta voz, es lo que hay, no hay nada que hacer. Y en especial disculpes porque estoy un poco, no estoy enfermo, pero creo que ando un poquito alérgico. Estaba fuera de mi casa un rato y tengo dos perritos y los veía hace 2 semanas. Y he pasado todo el rato con los perritos haciéndoles cariño, jugando, pero estoy creo que alérgico a ellos. Así que disculpen por la voz horrenda, aún más horrenda debido a mi amor hacia mis perritos. Hoy día vamos a hablar el primero de estos talleres. Hablan de un tema que es muy cercano, como les decía un poquito antes de la intro. Estos son talleres que un poco reflejan preocupaciones que están ocurriendo tanto en Chile como en el mundo, pero también son muy cercanos al trabajo de nuestras académicas y académicos y profesores colaboradores del programa. Este para mí es un tema muy, muy importante que he trabajado. Los que me han conocido más hace tiempo saben que hace años que estoy tratando de comprender el fenómeno generacional y qué impacto tiene en nuestras comunidades educativas, especialmente desde el trabajo de muchas y muchos de ustedes hoy día acá, desde el liderazgo. Todos los talleres van a tener más o menos esta lógica. Vamos a, vamos a explorar un tema, vamos a generar algunas preguntas, vamos a dejar un espacio de conversación más específico a lo que quieran ustedes aprender, pero debido al volumen de participantes en estos espacios, todavía veo que todavía la gente se está sumando. Vamos a, si no alcanzamos a responder todas las preguntas, todos los comentarios, vamos a, vamos a capturarlos, yo los voy a procesar y vamos a cada profesor de cada taller se los va a llevar y les vamos a enviar algunas respuestas vía email, junto con la presentación, con la grabación, los materiales que usamos y algunos links importantes para seguir explorando los diferentes temas. Por lo tanto, les quiero animar a que que puedan usar el chat durante la sesión de hoy día y nos vayan dejando sus preguntas, sus consultas, sus observaciones. Ya este es un conocimiento, cuando trabajamos en educación y en ciencias sociales, un conocimiento que lo construimos entre todas y entre todos. Así que si bien yo tengo un poquito más de conocimiento y experticia en este tema, sin duda ustedes también tienen mucho que contribuir a ayudarnos a comprender el fenómeno. ¿Qué vamos a hablar hoy día? ¿Ya? Y le quiero pedir a ella, Ricardo, que me ayude por varias cosas. Una que es que los pierdo. Ya en este momento ya no los veo en la pantalla de mi computador. Entonces, si pasa algo, si alguien quiere una opinión o alguien está moviendo las manos o alguien tiene un perrito que quiere mostrar, no, lamentablemente me lo voy a perder. Así que por favor, Ricardo ahí me manda una alerta pero vamos a hacer pequeños breaks durante esta presentación para poder responder tales preguntas más específicas. Vamos a seguir más o menos este orden.
les quiero explicar inicialmente qué es liderazgo, cómo lo entendemos. Esto es un concepto, yo creo que bien sencillo de entender, pero como que lo usamos tanto que en distintos lugares toma distintas formas. Entonces vamos a tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo, y esta definición nos va a acompañar a lo largo de los 5 talleres que vamos a tener. Voy a abrir esto con tal vez la mejor palabra no es mito, pero sí una preocupación generacional que tal vez emerge, y no necesariamente viven ustedes porque están acá aprendiendo, pero sí emerge un poco en contextos sociales más amplios sobre qué significan las generaciones y cuáles son especialmente sus implicancias negativas en nuestras comunidades educativas. Después les quiero explicar de dónde vienen estas ideas. Vamos a ir al origen, a ver un poquito de historia, pero muy breve para entender cómo se han construido estas ideas generacionales, cómo conectan con reflexiones tal vez del mundo más civil, y qué nos dice un poco la investigación sobre esto, y cómo llegamos a este punto, y también cuál puede ser tu contribución eh, hacia el futuro de la línea de liderazgo generacional. Punto 4, donde tal vez nos vamos a detener más, donde yo he seleccionado 6 elementos que son importantes de considerar cuando tratamos de entender a la escuela como un espacio generacional, y 6 elementos que tal vez los quiero animar a que puedan estar en su repertorio como líderes y como personas que tratan de movilizar cambios en sus escuelas. No son los únicos, pero sí creo que conectan muy bien con lo que ocurre en la literatura internacional, con también estudios que hemos hecho en contextos educativos, especialmente lo que yo he estado trabajando en los últimos 6, 7 años sobre liderazgo educativo en Chile. Como les adelanté, al final de todo esto vamos a dejar un espacio de preguntas. Ricardo me va a ayudar a sistematizar las preguntas que van emergiendo en el chat, pero dependiendo del tiempo, también ustedes pueden ahí levantar su manito y hacer preguntas directas, y vamos a tratar de responderlas entre todas. Les quiero hacer una pregunta, y vamos a hacer esto varias veces durante la presentación. Usen el chat. Me gustaría que se pudiera, a usted veo que ya hay conversación y hay presentaciones, aquí se me iluminó el icono en mi computador, sé que está moviéndose, pero quiero hacerle esta pregunta para iniciar la conversación. Me encantaría que pudieran usar el chat para responder lo siguiente. ¿Qué actividad, qué juego, qué espacio recuerdas con cariño de tu infancia que hoy día ya no existe? ¿Ya? Yo les cuento, y tengo 40 años. Ya nací en 1983, sé que me veo de 140 años, pero para ser justo, me bajé de un avión hace unas horas y vengo muy cansado, soy muy malo para viajar. Y bueno, ustedes lo van a evaluar después en los siguientes talleres. Pero les quiero animar a que nos puedan contar un poco dónde está su posición en el tiempo, que nos digan su edad y nos cuenten una pequeña reflexión sobre una frase, puede ser un par de palabras, puede ser un párrafo corto, sobre qué vivieron cuando chicos, cuando chiques en su vida, que hoy día sienten que no existe, que dejó de existir. Algo que sea para ustedes importante. Yo crecí en un barrio cuando chico, y, vivía harto en la calle, haciendo cosas bien terribles. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo, nadie me va a meter preso por esto, pero sí nos metíamos a cosas como edificios medio cerrados, había un estadio cerca de la casa, y nos pasábamos por una orillita y íbamos a jugar a la pelota en lugares que no se podía jugar a la pelota. Yo era pésimo para jugar a la pelota, no quiero decir que soy un futbolista consagrado para nada, pero sí había un espacio como más de rebeldía en los comienzos de los 90 con mis amigos del barrio. ¿Qué anécdota, qué experiencia tenían cuando chicos que sienten que hoy día tal vez es más difícil de lograr, o que creen que ya, por supuesto, ya no existe? ¿Ya? Mientras, Sergio, Ricardo. sí, primero comentarte que tenemos personas de todo Chile, la verdad, zona centro, sur, el norte, así que realmente para tu motivación en esta Buena. mañana. Y bueno, aparecen algunos resultados ya. La pinta, jugar a la pinta se repite harto. El elástico y colección de servilletas, dicen por aquí, Pilar. Jugar a las quemaditas. El elástico también se repite bastante estadísticamente. Jugar a las chapitas, jugar con piedras, eh, jugar al fútbol en la calle, la vía de barrio, citando hace 30 años atrás, Marco, ¿no es cierto?
jugando sin preocupaciones ni miedo. Las quemaditas también nuevamente ocupa un lugar importante. La payaya no la he visto por acá. Creo que a lo mejor estamos un poco descontextualizados tal vez. Por ahí salió. Tatiana, payaya dicen. Propio del mes también del mes de septiembre. Así que sí, la payaya nuevamente se repite, ¿ah? Eso, Sergio, comentarte, los primeros resultados. Los primeros resultados de nuestra encuesta no representativa. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto que y hay cosas, y aquí nos vamos y como tú dijiste, Ricardo, esto va a ser parte de la experiencia y por eso les pido que pongan su edad, porque cada una de nosotros está atrapado en nuestros espacios temporales y muchas cosas que asumimos medias universales están moderadas por hartas cosas, una de ellas el tiempo. ¿Ya? Yo no jugué nunca a la payaya, pero sí, sí viví ciertas versiones de las quemaditas y cosas así, y me imagino, cosas que no echo de menos, no sé cómo le decían ustedes, pero el hoyito patá, terrible, terrible, muy violento, mucha violencia en los juegos de chicos. Pero sigan por favor contando nuestra anécdota a medida que vamos avanzando en la actividad y Ricardo hace esta excelente tarea de síntesis. Voy a continuar un poco. ¿Qué significa liderazgo? Ya esto va a ser muy breve, creo que es un par de láminas solamente para que todos nos pongamos de acuerdo de que estamos hablando de lo mismo. Y no hay una única definición y de hecho parte del problema o la preocupación más generacional sobre este fenómeno tiene que ver con que ha evolucionado mucho en el tiempo. El, el, una colega hace poquito en una presentación nos recordaba que los primeros estudios de liderazgo educativo o liderazgo organizacional, más que educativo, comienzan más o menos en el año 1930. Entonces nos acercamos recién a tener un siglo de liderazgo. Ya, vamos, juntémonos, cumpleaños de liderazgo, deberíamos hacer algo. Y los primeros estudios no vienen del mundo escolar, vienen del mundo organizacional y han pasado como en 90 años, han pasado por varios estadios de desarrollo. Cada estadio se ha focalizado en distintas cosas y para muchos de ustedes que están acá, probablemente esto es parte de su vida, haber leído textos sobre la teoría de los rasgos, sobre el gran hombre, a propósito, porque por supuesto que eran hombres y eran grandes hombres, ciertas características intrínsecas que traían los líderes. Y eso tiene una carga muy potente política, se conecta, por ejemplo, con las monarquías o con las clases sociales de la élite económica, que decían nosotros deberíamos gobernar porque tenemos este gen de liderazgo. Esa idea se abandonó hace mucho tiempo y se ha movilizado en entender al liderazgo como un fenómeno individual o de diadas o de colectivos. Y hoy día estamos especialmente desde hace muy poquito, yo diría que unos 15 años, estamos reevaluando qué significa liderar. ¿Ya? Este pedacito que ven en la pantalla es de un texto que fue publicado por Ken Leafwood, David Hopkins, Alma Harris y Pan Sammons, que habla de que un poco para mí, un poco revolucionó lo que entendemos por liderazgo y nos actualizó, cambió, tuvo un impacto tremendo en el mundo. Para mis estudiantes que están acá, que vi un par, por ahí incluida tú, Tatiana, saben que yo hablo mucho de esto, así que disculpen por la redundancia, pero para las personas nuevas contarles que este texto que aparece por ahí por el 2005 al 2008, porque se publicó en distintos lugares, redefinió y actualizó lo que entendemos hoy día por liderazgo contemporáneo y tuvo un impacto enorme en la política pública, en distintos sistemas, incluido en Chile. Este texto que ven ahí aparece, por ejemplo, citado en el Marco para la Buena Dirección. Y nos resume, nos señala dos elementos centrales que es fundamental para entender lo que vamos a hablar después. Lo primero es que Lo primero es que liderazgo es un fenómeno organizacional. Ya cuando hablamos de liderazgo hablamos de un grupo de personas. Ya no es un fenómeno individual orientado hacia el cambio. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, empieza al tiro una mini tensión y por ejemplo, aparece en el nombre de nuestro programa de Magíster, porque tenemos la palabra gestión y tenemos la palabra liderazgo, y muchas veces se intercambian como que fueran lo mismo.
Y aquí nos dice Leafwood y su equipo, nos cuentan que liderazgo, la meta del liderazgo, recuerden, en dimensión organizacional, es transformar, mientras que la meta de la administración o la gestión, o lo que ellos aquí llaman el management, su objetivo no es transformar, sino que es refinar. Y estas dos fuerzas conviven cuando tratamos de liderar y dirigir una escuela o una organización, cualquier tipo de colectivo social. Tenemos que saber cómo, hacia dónde, tenemos que saber cuáles son los desafíos próximos que tenemos y tratar de anticiparnos y movilizarnos hacia el cambio. Esto implica que siempre vamos cambiando y siempre vamos evolucionando y que el líder requiere estar atento a estos cambios ambientales o internos para movilizar de un lugar a otro a la organización. La gestión es muy importante porque no es sostenible cambiar, 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 cambiar. La gestión nos permite consolidar, ordenar lo que ocurre en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros colectivos. Estas dos fuerzas son complementarias y son muy necesarias. Liderar sin gestión es pésimo, como gestionar sin liderazgo también lo es. ¿Ya? Requiere la combinación de estos dos elementos, pero hoy día vamos a hablar de liderar. ¿Ya? Vamos a hablar qué ocurre cuando trato de cambiar. Y segundo, lo que me permite este texto es entender que cuando hablamos de liderar tenemos que hablar de estos dos elementos centrales, que es la dirección y la influencia. Antes de cambiar la lámina, contarles que antes esto no era así. Antes la discusión no se hablaba de esta parte. Se hablaba principalmente del tema del management. ¿Ya? Y está muy bien, y es muy necesario, y aún lo es. Sin embargo, la persona, liderar y movilizar grupos humanos, hoy día se ha resaltado como el desafío más grande. Tal vez porque hemos consolidado y hemos avanzado mucho en la gestión y no sabemos todavía tanto en cómo avanzar en el liderazgo. ¿Ya? Así que considérenlo y también cuando vayan a recuperar la biblioteca que tienen en su casa y vean los libros que tienen el libro de liderazgo en los 90, muchas de estas ideas puede que no aparezcan ahí, porque se han centrado en la administración y en el liderazgo. En la administración y no en el liderazgo. Por lo tanto, cuando hablamos de liderar, hablamos de estos dos componentes, dirección. ¿Ya? Y la dirección tiene que ver con tú como líder o colectivos que lidera en entender muy bien al menos dos cosas. Uno, las capacidades internas que tiene la escuela o el liceo o la organización para moverse. Yo sé qué gente tengo, qué recursos tengo, cuánto tiempo tengo, pero también entender el contexto externo. Tengo que entender qué está pasando con las políticas públicas, tengo que entender qué está pasando con los recursos, qué está pasando con el mundo, con, con, con fuerzas que ocurren en otros sistemas de nuestra sociedad y saber cuáles son las metas que me tengo que colocar como líder. Para esto, usualmente, uno requiere desarrollar conocimiento, requiere formarse, de alguna forma tengo que aprender más de liderazgo, tengo que saber de qué ocurre con una escuela de alto desempeño, cuáles son las claves cuáles son los focos que yo tengo que integrar para avanzar, para fortalecer los aprendizajes de mis estudiantes. Y eso es clave, clave. Sin eso, yo no puedo avanzar al segundo punto, pero tiene que ver más con temas cognitivos, de conocimiento, de memoria. Cuando hablamos de influencia, es algo complementario y muy diferente. Es la capacidad que tengo yo o mi grupo directivo para poder llegar, conquistar, entender cuál, cuáles son las características, necesidades, oportunidades que tiene mi equipo, mi comunidad educativa. ¿Ya? De entender la diversidad, entender la resistencia y entender que cada persona es diferente y que una estrategia que tal vez me funcione a mí como líder puede que no funcione a esa persona, no le calce, no sea muy pertinente, porque cada una de nosotras aquí vemos, somos 45 personas en este espacio, somos distintas. Y eso es un poco el gran desafío del liderazgo, es entender que mi pega como líder requiere una complejidad súper alta porque las personas son súper complejas. Y este match es necesario al momento de garantizar que un proyecto, que una dirección que yo establezco sea pertinente, sea consistente con las visiones particulares que tiene cada miembro de mi comunidad educativa. ¿Ya? Hoy día
Piensen en esta lámina y, y cuando se vayan moviendo en los distintos talleres, traten de poner el ojo en estos elementos, porque hoy día nuestra reflexión va a estar centrada principalmente en influencia, no en dirección. Y a lo largo de los talleres van a ver cómo estos dos elementos se van articulando, se van movilizando. ¿Ya? Dirección, cómo yo movilizo a un otro, cómo yo sumo a esta persona a un proyecto educativo, una reforma, alguna estrategia, algún cambio, algún sueño que yo tengo como líder o que el equipo directivo tiene, que se propone hacer. ¿Ya? De eso se basa un poquito la conversación que vamos a tener hoy día. Lo que voy a hablarles, y que les anticipaba al inicio, se construye de algo que ha sido un objeto de interés personal y profesional en los últimos más o menos casi 10 años, que, que he tratado de entender no solo qué hacen los líderes, sino quién es el líder, quién es esa persona, quién es esa mujer, ese hombre, ese ser humano que lidera nuestras escuelas. Eso ha sido un poquito mi pasión. Y esto parte de lo que les voy a hablar hoy día, si bien se construye de distintas y diversas fuentes a nivel global, también tiene un sustento bien chileno. Tiene un sustento de una línea de investigación que he desarrollado en los últimos años, que se aterriza mucho a nuestro sistema educativo, especialmente a nuestras escuelas más vulnerables del sistema público. ¿Ya? Entonces estado pensando y he estado construyendo y he estado analizando esto por harto tiempo, y algunas de las cosas que les voy a compartir tienen que ver con elementos muy cercanos a nuestra cultura, a nuestro sistema educativo. Al final de la sesión les vamos a mandar un link para poder acceder a todos los documentos que vamos a hablar hoy día, y una vez que grabemos esto, que consolidemos esto, les vamos a enviar un correo con estos materiales, con el link de acceso a estos materiales, y también con otros recursos adicionales. Aquí ven en su lado izquierdo, son un par de documentos que he construido eh, sobre las decisiones laborales de los líderes. Aquí abajo es un trabajo que hice en particular sobre la generación millennial, los millennials, que es un poco donde yo he puesto el acento en este mundo, y hoy día les voy a contar un poco quiénes son para que podamos identificarnos. Y a la derecha, es un par de estudios que publiqué junto con otras personas para entender cómo afecta las características generacionales, el liderazgo de distintas personas. ¿Qué significa un poco esto? Vamos con el mito generacional. Ya, esta es la primera cosa que les quiero transmitir, porque cuando uno trata de conocer un poquito qué, qué significa entender la vida generacionalmente, usualmente uno encuentra frases como la generación que viene es la peor generación que ha existido en la historia del mundo. Son una serie, y después uno le agrega una serie de elementos negativos que distan un poquito de quiénes somos. Entonces quiero contarles quiero ilustrarlo primero con algunas frases que aparecen a nivel mundial. Esto no es solo Chile ni nosotros acá, sino que estos aparecen a lo largo no solo en distintos espacios geográficos, pero también en distintos espacios temporales. ¿Ya? Y ustedes, a lo mejor alguno de ustedes ya ha escuchado algo de eso, y me encantaría, a los que ya están usando el chat, que veo ya harta interacción ahí, me gustaría saber qué reflexión tienen sobre esto. ¿Ya? Esto son pequeñas citas, bueno, no las voy a leer todas, pero quiero hacer algunos acentos, algunas cosas que me dan genuinamente mucha risa, pero que aparecen, les va a sorprender, espero que les sorprenda un poco la frecuencia de estos mensajes. ¿Ya? No veo todo el mensaje arriba, pero aquí vamos a ver los primeros, hablan principalmente de los millennials. ¿Ya? Aquí el Daily Mail, que es un diario de Estados Unidos, dice, los millennials son hipsters desconectados que gastan demasiado en café, muy poco en el cuidado del vello facial. Esto en parte por la mirada hipster de estas nuevas barbas, de estas barbas complejas que usan algunos de mis colegas. Yo no, porque esto es todo lo que hay de barba, pero hay una queja de ciertas prioridades que tiene la generación millennial cuando se trata de la vida, ¿no? Gastan mucho en café y le ponen mucho color a sus barbas, ¿ya? En el 2016 también el mismo diario dice,
la trágica verdad es que los millennials son un montón de adictos al teléfono, obsesionados con las selfies, con los hashtags, con Snapchat, twerking. No sé tanto lo del twerking. Perezosos, quejumbrosos, mal informados, políticamente correctos, imagínense, políticamente correctos, qué horror. Narcisistas, mimados, que encuentran absolutamente todo mortalmente ofensivo y creo que tienen 165 formas de identificarse sexualmente. Aquí hay una serie de quejas sobre elementos que uno dice, oh, sí, es así, y después como, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tal vez ser amable con otra persona? Pero esto ya, cuando 2016, 8 años atrás más o menos, es lo que se encontraba un poco en la prensa. Vamos, sigamos en el tiempo, y esto es el primero es un mensaje del 2012, ya casi un poquito más de 10 años atrás. Hay un mensaje pensando en una controversia que ocurrió en Estados Unidos, porque el fútbol americano, lo conocen, cascos y hombreras y todo eso, se ha encontrado y hay harta evidencia que sugiere que las personas que juegan eso profesionalmente tienden a tener daños cerebrales. Entonces hay todo un tema si es que ese deporte debería eliminarse. Y aquí hay un un comentario sobre, no solo de los millennials, sino también de la generación X, que son las personas que siguen, ¿ya? Preocupados por la seguridad de sus hijos especiales, los padres de muchos millennials han demostrado una reacción sorprendentemente temerosa ante una serie de informes sobre el devastador impacto de jugar al fútbol americano, ¿ya? Como aquí hay una crítica sobre las personas que se preocupan que sus hijos no se dañen, eh, que le ponen mucho color. ¿Por qué le ponen tanto color si solo fracturas craneales no es tan grave? Ya en el 2001, ya nos fuimos 2 décadas para atrás, aquí con los comentarios sobre la generación X dicen, la generación X tiene problemas para tomar decisiones. Prefieren caminar en el Himalaya que subir una escalera corporativa. Esto es una reflexión de personas de la generación boomer sobre las personas más jóvenes, que en ese tiempo tenían como 30 años, de que prefieren, en vez de llegar a ser gerentes de una empresa, llegar a ser los directores de una escuela, prefieren irse de vacaciones, prefieren gastar su plata en su bienestar que es una inversión laboral. Pero esto sigue, no solo en el 2001. Ya en el 93, y esto ya es directamente a la generación X y a la orillita de la generación Boomer, vemos que nunca ha existido una generación que tiene tanto, y esto pensando como un apogeo económico, como que estaban todos más o menos cuidados, pero que se quejan tanto. Son muy quejones. Los jóvenes son muy quejones. Esto en el 93, pensando en los jóvenes anteriores. Ya en el 84, yo ya tenía meses de vida. Aquí hay una crítica muy interesante que explica un poco ciertos cambios y ciertas decisiones como ser padre, ser madre, cuando la construcción de familia y lo que entendemos por eso, especialmente en el cuándo. Algunos, pensando en las personas de 35 años en este tiempo, están dejando recién el nido de sus padres. Muchos amigos se casan o tienen un bebé por primera vez a los 35 años. Es como impensado, terrible. Pensar en el 84 haber empezado la familia a tus 30, había que empezarlo a los 20. ¿Ya? Eh, no se van de la casa, viven con sus papás más tiempo, cuando la generación anterior se iba como a los 18 años. No, pero no sigue. Si nos vamos al 1700, esto es una mirada de un filósofo francés. eh, Eh, Aquí hay un tema sobre el cuerpo, además, en el 1700 se veía a los jóvenes como, ¿qué está pasando con los cuerpos de esta generación? No son atléticos como nosotros. Eh, Seguramente, aquí hablan, son una raza de personas frágiles, afeminados, engreídos y demacrados, porque no están en el gimnasio todo el día. Eso es un poco la reflexión del 1700 sobre los jóvenes. Y aquí termino con Sócrates. Los jóvenes ahora 400 años antes de Cristo, la crítica era que los jóvenes aman el lujo, tienen malos modales, desprecian la autoridad, muestran falta de respeto por los mayores y aman conversar en lugar de hacer ejercicio. Aquí hay un tema nuevamente sobre cuáles son los focos de las sociedades y de los momentos históricos, pero también cómo se ven a los jóvenes. Ya esto que es más allá, y vamos a hablar un poquito de esto, que no es exactamente la generación, y vamos a hablar un poquito de la confusión de estos elementos. Pero lo que les quiero transmitir es que tal vez ustedes lo viven o lo escuchan. ¿Ya? El problema con los jóvenes, las generaciones de cristal, lo frágiles que son,
Y pareciera que es un problema nuevo, que solo lo hemos vivido ahora. Pero tal vez ustedes, si yo tengo, como les decía, tengo 40 años, pero tal vez alguno de ustedes tiene 50 años, tiene 60 años. Tal vez vivió eso mismo cuando era joven. Cuando era joven, su generación anterior le decían, oye, esta generación joven son la peor. Son tan así, tan así, tan así. No son como nosotros, no tienen estos superpoderes que tiene la generación actual. Esto es un fenómeno social que se repite y se repite a lo largo del tiempo. Y los invito, yo encontré esto en un par de, los voy a agregar ahí, un par de compendios, pero aparece consistentemente en distintos países, en distintas culturas, una queja por las capacidades, por las expectativas, por las formas de ver la vida de las personas que están partiendo la adultez. Esto es muy común. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones, y no voy a elaborar en todas, pero hay una mezcla de fenómenos, algunos psicológicos. Como seres humanos, tendemos a pensar que nuestro pasado fue perfecto o fue mucho mejor que el presente. Nuestra cabeza solo selecciona ciertas historias para darnos un poco el sentido de continuidad en el mundo. Y tratamos de romantizar o ver con ojos distintos lo que vivimos nosotros como la norma. Cuando tratamos de mirar el presente, lo juzgamos con ciertos elementos de nuestras propias estructuras mentales sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y pensamos, ya que estas historias construyeron lo que somos, eh, que esa era la forma correcta de vivir. Ya nos cuesta entender el cambio en el tiempo. También, y esto ya se lo adelanté un poco, vemos el tema generacional como edad y no como generación. Las generaciones, y los voy a explicar más adelante cuando los vean en detalle, no van evolucionando en el tiempo, no van cambiando. Yo, a mis 40 años, soy millennial, y cuando tenga 50 años, también voy a ser millennial. Y cuando tenía 12 años, también era millennial. Ya no es una etapa del tiempo, no tiene que ver con la edad con la que tengo. Entonces, la crítica generacional muchas veces no es generacional, sino al estadio de vida de la juventud. Pero se asume que es un elemento permanente, ¿ya? También, esto un poco más tiene que ver como de dónde accedemos a esto, y ahí cerramos esto con una cita de Sócrates, tiene que ver con quién cuenta la historia, ¿ya? Y usualmente las personas que tienen acceso a publicar o a escribir un libro o a ser invitados a un show para hablar de lo genial que es la generación actual y lo horrible que es la siguiente, no son las personas que están partiendo su vida, sino que son personas o que tienen fama o que tienen riqueza o que están ubicadas en una posición de poder que es más frecuente de encontrar en personas mayores. Entonces vemos con más presente discursos de un lado que del otro. Por lo tanto, se desbalancea un poco nuestra comprensión del fenómeno. A lo largo de la historia, sin embargo, también encontramos que la crítica que se le hace a la generación que viene son más o menos consistentes. Usualmente es que son flojos, que la centralidad del trabajo se va transformando y la forma de entender eso usualmente se la adhiere hacia como dice, la pereza. ¿Ya? Estas personas son más flojos, trabajan menos que yo, por lo tanto están mal. ¿Ya? Pero algo que es muy interesante y que espero que contagiarles a lo largo de esta presentación es que nos cuesta como seres humanos entender algo muy básico de nuestra vida, y es que el mundo cambia, y el mundo cambia constantemente y nunca ha parado de cambiar, y una vez que nosotros dejemos esta tierra va a seguir cambiando. Que lo que para nosotros era importante, era hermoso, era valioso, las sociedades lo van reescribiendo en el tiempo. ¿Ya? El respeto a la autoridad, el respeto a la obediencia o la rebeldía también se va escribiendo y reescribiendo a lo largo de cuando las sociedades van reconfigurándose. Por lo tanto, nosotros siempre quedamos un poco presas en nuestra propia cápsula de tiempo. Nos cuesta, podemos entender, podemos escuchar y podemos comprender ciertas cosas, pero no las podemos vivir. No podemos vivirla con la fuerza. Yo a mis 40 años, la verdad que no puedo entender cómo entiende tal vez la relación de pareja una persona de 20 años o una persona de 60 años. No puedo entender la crianza de los hijos o la idea tal vez de no querer ser papá o mamá. Es algo que mi generación lo entiende de una forma, pero y yo puedo entender, tal vez puedo ver
que mis colegas más jóvenes o mayores lo vean de otra forma, pero no la siento como mía. Y es parte, y si quiero, y les adelanto que si quiero invitarles a que se vayan con algo de este taller, es un poco a reflexionar sobre sus supuestos, sobre qué es lo correcto, lo verdadero, lo bueno, lo malo, en más allá de esta cápsula generacional que tengo, porque estamos liderando en la diversidad y el tiempo también juega tiene un rol muy clave en entenderlo. Y aquí voy a descansar un poco, un segundo nomás, solo para tomar un poco de café y revisar si mi estufa se echó a perder y me está ahogando. Les quiero hacer una segunda pregunta. Y quiero invitarlos a que puedan usar nuevamente el chat, que nos cuenten. Por favor, pongan al principio, mira, yo tengo 45 años y esto es lo que pienso. ¿Ya? Em, ¿Cuáles de las características de tu generación crees que es de tu generación? Que la gente mayor y la gente menor no la comparte o no la entiende 100%. Ya puede ser lo que sea. Puede ser la forma de relacionarse, puede ser el respeto, puede ser la motivación, puede ser el rol que tiene el trabajo. Traten, por favor, usen el chat y veo que ya está apareciendo en el chat alguna respuesta. ¿Qué, qué sienten que es propio de las personas de su edad? Y que es especial que la otra generación, tal vez que sus hijos, o tal vez que sus papás, o que tal vez sus jefes, no la pueden entender bien. ¿Cuáles son las características de tu generación que crees que el resto de las generaciones no comparte? Y me quiero adelantar a que voy a explicarles las generaciones, pero quiero saber solo, en específico ahora como cuáles son, cuáles son sus supuestos iniciales en esta conversación. Sergio, por acá ya comenzaron a escribirse algunas respuestas. Buena, Te buena, buena. comento. Te escucho. Bien. Mira, por acá, respeto a la autoridad es una de las ideas que surge. Respeto a los profesores. Miedo a dar mi opinión en el trabajo. em, Hay una idea aquí, Mario lo dice, creo que mi generación es incomprendida por tener como prioridad la felicidad. Tiene 32 años, Mario. Daniela, tengo 34 y siento que de mi generación le damos mayor importancia al logro profesional, no tanto así al formar una familia como tal, padres e hijos. Marcela Muñoz, también 37 años y siento que nos tratan de flojos porque trabajamos con la mente y no físicamente. Es decir, el trabajo de verdad, entre comillas, debe ser duro y esforzado, donde se note el sudor cayendo por tu frente. Marcela Pérez, 58 años, que seamos capaces de disfrutar y gozar la vida. Ana Serra, la capacidad de trabajar sin decir estoy agotada. Jimena Blate, tengo 34 años, antes no se podía faltar al colegio ni con tormenta. Eh, Por aquí, Andrea Orellana, tengo 38 años, en mi generación, en los 20 años ya teníamos claros nuestros objetivos o cuáles eran nuestras expectativas. Hoy no saben nada sobre qué será su vida. Me imagino que refiriéndose a los otros. ¿Ya? Y Marisol, 41 años, el respeto entre pares. Siento que a veces falta comunicación. Eso me ha causado algunos inconvenientes porque vengo de una generación en que el respeto era primordial. Por ahí hay comentarios más, comentarios menos, pero a grandes rasgos. Excelente, gracias, gracias Ricardo. Y de nuevo, me preocupa la voz perfecta que tiene Ricardo. ¿Ya? Me preocupa no por ti, sino por mí, que hablo muy mal. Gracias por esto. Y ya empezamos, quiero como resaltar solo un par de elementos que emergen ya en su reflexión, que, que muchos de estos tienen que ver e impactan cómo entendemos el trabajo. ¿Ya? El rol del respeto o la colaboración o algo que aparece y la literatura lo llama la centralidad del trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es el rol que tiene el trabajo en tu vida? Y generaciones, lo que nos sugiere y lo voy a mover en detalle, lo que nos sugiere la literatura es que el trabajo se ha ido, a medida que ha avanzado el tiempo, ha perdido este rol central en la construcción de identidad de las personas. Ya las personas nos identificamos cada vez
no que no nos importe menos, sino que hay otros elementos que aparecen en la configuración de identidad personal que nos llevan a un poco a definirnos de una manera más rica que antes, como yo soy psicólogo. ¿Ya? Si yo soy psicólogo, también me encantan los perros, ¿ya? Y me gusta la ciencia ficción, y me gusta esto. Y empieza uno a agregar adjetivos y pequeñas frases, porque la vida también nos ha llevado a eso. Y un segundo punto es que pensamos también como en polos, como el respeto, que aparece en algunas reflexiones. Ya pensamos como este grupo nos respeta o este grupo no le importa el respeto, pero tal vez el respeto va teniendo distintos colores y distintas formas a medida que avanza en nuestras generaciones, ¿ya? Y tal vez el respeto para algunos era el silencio y el respeto para otros es decir lo que uno piensa. Y esto no voy a entrar hoy día y ustedes son personas libres que tienen que salir de este taller con sus propias ideas, pero quiero invitarlos a que puedan reflexionar sobre cómo estas palabras, cómo estos conceptos, cómo estos valores, más que aparecen o desaparecen, se transforman y se explican de manera diversa. Ya comenzamos, entendemos qué es liderazgo, entendemos un poco cómo este tema ha aparecido, un tema bien controversial, muy presente en la conversación humana, social, y tiene un impacto, ya nos adelantamos un poquito, tiene una conexión e impacta en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un espacio rico en diferencias generacionales. ¿Ya? Nosotros cuando entramos, y esto ha sido bien criticado por distintos autores, entre ellos Ken Robinson, cuando entramos a la escuela, cuando entramos al kinder, al primero básico, muchos de nosotros ahí, no, la gran característica que teníamos es que todos teníamos la misma edad. Todos habíamos nacido más o menos en el mismo momento. ¿Ya? Yo me acuerdo súper bien que yo nací el 9 de febrero, por si acaso, si me quieren hacer una fiesta sorpresa, bienvenido. Nací el 9 de febrero y en mi curso éramos 3 personas que habían nacido el 9 de febrero. Era ridículo. La Pía, la Paulina y yo. Pero tenía muchas también de febrero. Habíamos nacido en el verano y habíamos compartido ciertas cosas, ciertos elementos eh, que a pesar que no nos conocíamos, a pesar que no nos veíamos, cuando nos encontramos en la escuela, entendíamos la vida de una manera como bien homogénea. Cuando llegamos al trabajo, cuando salimos ahí, fue un gran primer momento donde es muy raro y probablemente para muchas de nosotras, de nosotros, cuando entramos al trabajo, encontramos esta diversidad generacional por primera vez. No estamos preparados para esto, no vivíamos en este ecosistema de diversidad generacional durante nuestra formación primaria, secundaria, incluso terciaria. ¿Ya? Digamos todos como de la misma edad y de repente entramos a la escuela o entramos al trabajo y el jefe tiene 30 años más que yo y mis colegas tienen 20 años más que yo y eventualmente cuando crecemos nuestros nuevos colegas tienen 10 años menos que yo y tenemos que llegar a estos acuerdos generacionales. Y un poco eso, eh, como es el ADN de lo que les quiero presentar ahora muy brevemente. ¿De dónde viene esta idea generacional? Viene de Europa. Ya esto es lo primero, viene de Europa y viene de hace harto rato. El trabajo se asocia a una persona que yo le digo Carlos Mannheim, pero su nombre real es Carl, y lo pueden buscar, lo pueden googlear, y ya desde ya pueden pueden buscar este documento que se llama el problema, el nombre completo es como el problema sociológico de las generaciones, pero lo pueden buscar por el problema de las generaciones Mannheim, y creo que uno de los primeros links que les tira es el documento que es una versión, hay varias versiones. Yo cuando lo leí originalmente, hace como 5 años, encontré solo la versión en inglés, y cuando me lo prestaron la primera vez, estaba la versión como en alemán. Así terrible, si no te entendía nada, absolutamente, no solo porque era en alemán, que no sé, sino que también porque estaba como medio abandonado. Pero hay una versión muy, muy, ahora más actualizada, del trabajo de Karl Mannheim. En este tiempo, si se fijan, originalmente el documento fue escrito en 1928, pero la versión que da acceso viene como de 25 años después, en 1952. Estamos como entre las guerras mundiales, y la pregunta que se hacían los sociólogos europeos era un poco, ¿qué define un colectivo? Y pensando en este mundo bélico, donde las diferencias llevaban a guerras, llevaban a muerte, y trataban de entender ¿qué hace que yo me identifique con un grupo y no con otro? ¿Y cómo podríamos reconciliar estas diferencias? Era un poco parte de las preguntas que se hacían. Y habían
y a declaraciones geográficas como territoriales. Ya yo soy de Santiago, yo soy chileno, yo soy latinoamericano. ¿Y qué significa eso? También como qué ocurre cuando yo ingreso como voluntariamente a un grupo. ¿Ya? Yo soy del Colo, entonces yo soy socio del Colo Colo y pago mi inscripción y tengo mi carnet, ¿ya? O yo participo de alguna sociedad, yo me identifico con esto, yo voy activamente y quiero ser parte de esto. Pero Mannheim decía, ¿qué ocurre? Esto está muy bien. El rol de la religión, el rol de los partidos políticos también, por supuesto, aparece ahí, o de ciertas sociedades recreacionales, pero hay otra forma de entender esta identidad colectiva y tiene que ver con el tiempo. Mannheim nunca se imaginó el mundo que vivimos hoy día y lo que estamos experimentando en este momento acá, donde estamos en distintos lugares del planeta Tierra y nos estamos encontrando. Es un mundo mucho más árido, el de Europa del siglo XX, pero hoy día lo que siembra él es como, a pesar de que no nos conocemos y nos vivimos en distintos lugares, el momento en que nacemos y los eventos que ocurren en esos lugares, y pensando en Europa, que está un poquito más apretada que la región latinoamericana, por ejemplo, eh, marca. Y nos parecemos, a pesar que no nos encontremos, a pesar que nadie se fue a inscribir. Haber nacido en un momento en que sean distintos lugares del planeta nos lleva a tener ciertos rasgos identitarios diferentes. Esta idea, que como ven ahí, se hizo más o menos popular en los 50, un poquito después de la Segunda Guerra, no, no pegó mucho. ¿Ya? De hecho, hay un artículo publicado por una señora que se llama Jane Pilcher, así como se dice, Jane Pilcher, que dice, que más o menos dice, ¿por qué no pescamos a Mannheim? No pasó nada con Mannheim. Y se retoma en los 90, especialmente en Estados Unidos y en ciertos lugares de Canadá, por una preocupación sociológica, pero también económica que existe en el norte global por la presencia de la generación X. Y ahí voy a llegar un poquito a explicar eso pronto. El, esto es tomado, por ahí ven en la pantalla, estos dos autores que se llaman Howe and Strauss. ¿Ya? Son dos personas, debe ser I. Pero Howe y Strauss, que eran dos, mitad académicos, mitad escritores de libros. Y lo que hacen es decir, tratar de proponer ciertas etiquetas generacionales, ciertas características generacionales que hoy son el lenguaje que más o menos usamos hoy día cuando entendemos la generación. Mannheim nunca dijo los millennials, ya nunca dijo, oh, viene aquí viene la generación X o la generación Z, no, solo presentó como el argumento. Y el argumento central tiene que ver con lo que les decía de la ubicación temporal o la ubicación histórica. Fueron estas personas en los 90 que dijeron, mira, aquí parece que ocurre algo. Y esto originalmente se construyó sobre ciertas como conversaciones más económicas, como en qué gasta la plata una persona de cierta edad, en qué gasta la plata una persona más joven, qué decisiones toma, por ejemplo, cuando se quiere ir de vacaciones, cosas bien simples, ya que a lo largo de los 90 y por ahí por los 2000 empieza a extenderse a distintas disciplinas, distintas, así desde el mundo médico hasta las Fuerzas Armadas, marketing, periodismo, empiezan a entender como ciertos elementos que pareciera que están moderados por la edad de las personas. Y originalmente, cuando uno lo mira en la literatura, aparece por ahí por los 90 o el principio de los años 2000, estudios principalmente con una conversación sobre cómo aprenden las personas de distintas edades. ¿Ya? No fue hasta el trabajo, al menos yo no lo he visto, hasta por ahí por los 2000, como la segunda parte de la década de los 2000, con una mujer que se llama Corey Stone Johnson, que trabaja hoy día creo que en la Universidad de Arizona. Ella está viva, está ahí viva y coleando en la Universidad de Arizona, y ella trabajaba el tema de política pública, y lo que notó, y escribió 3 artículos sobre la generación X, que la forma en que la generación X se articula con el tiempo, la forma como entiende la política pública y el tema de la verticalidad distaba mucho de la generación anterior.
y escribe una serie de, tiene un nombre muy divertido y por eso yo la empecé a leer en parte, pero he tratado de entender, ella trabajó en uno de los textos, tal vez a alguno de ustedes les suena la palabra, la persona Andy Hargreaves. Andy Hargreaves es medio famoso, trabajó harto con Michael Fullan y con Dennis Shirley, son, son una de las personas más fundacionales del tema del cambio organizacional educativo. Y lo que notó Corrie, yo le digo Corrie, la doctora Stone Johnson, lo que notó es que cuando las generaciones, mientras que la generación anterior tendía a implementar la política pública de una manera más directa, ocurría esto, el ministerio mandaba esto y la gente, ok, hay que hacerlo, la generación X presentaba cierta resistencia. Y esta es una idea muy simple que abrió también una segunda conversación donde la doctora Karen Edge, canadiense, canadiense-británica, llevó esta conversa a liderazgo educativo. Fue una de las primeras personas, si es que no la primera persona, que trató de decir qué ocurre generacionalmente con directoras y directores que tienen distintas edades, qué historia cuentan. Y ella se preocupó principalmente de dos elementos, uno como si lideran distinto o no, y también eh, qué es lo que quieren de la vida y cómo esto va a generar ciertas oportunidades, pero también problemas para los sistemas educativos cuando atendemos a alguien de esta edad. Y es un estudio enorme en Londres, Toronto y Nueva York por 3 años, conversando con muchas directoras, directores, subdirectores, tratando de entender qué ocurría y se dio cuenta de que la generación X presentaba diferencias muy grandes con la generación anterior. Y Karen Edge cometió un error enorme, que es que vino a Chile. Vino a Chile a contar esta historia. Y ahí la conocí yo. Y, y empezamos a conversar de esto y yo me metí en esta aventura generacional, tratando no solo de expandir los contextos chilenos, sino también agregar un capítulo que todavía no se presentaba con fuerza, que es de la generación millennial. Y esto ha sido un poco mi trabajo en los últimos años. Y ahora tú entras en esta historia. Y ahora tú eres parte de esta conversación y espero que también estas ideas que aprendas hoy día y estos como conocimientos que estamos compartiendo también te animen a seguir contando esta historia, a seguir contribuyendo al mundo, porque si bien esto es un tema que está bien presente, todavía hay espacio para tu voz, para tus ideas, para tus reflexiones que nos ayudan a un poco a entender qué ocurre frente a esta articulación entre liderazgo y teoría generacional. Entonces ya entendemos, un poco nace un siglo atrás, hasta los 90 se retoma, y muy recientemente, por aquí, los últimos 10 años, personas como Corey Stone Johnson, Karen Edge y este señor que está acá, hemos estado tratando de contribuir a este tema. ¿Ya? Finalmente llegamos a esto. Hoy día vamos a hablar de 3 generaciones principales que, que, que un poco son las más presentes, no son las únicas, obviamente. Hay personas, si tú tienes 77 años acá, perteneces a la generación anterior, que es la generación silenciosa, también llamada la gran generación. Si, si tienes menos de 24 años, si tienes 23, perteneces a la generación Z. Y si naciste hoy día y estás en este taller, increíble. Gracias por tu compromiso, tu desarrollo profesional continuo, pequeño bebé. Pertenece a una generación que todavía no tiene nombre, aunque sabemos muy poco. Y sabemos muy poco también de la generación Z. Sabemos muy poco de en nuestro caso en la USACH, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que están partiendo, que se están formando como profesoras. Nosotros ahí tenemos la educación general básica y todavía no sabemos, no hay suficiente evidencia para poder, para mí al menos, traerles una presentación sobre ella. Sería algo muy irresponsable. Pero como soy un poco irresponsable, sí les voy a agregar, tengo una pequeña lámina sobre algunas ideas que están apareciendo, pero que todavía están medias líquidas en el ambiente. ¿Ya? Entonces les quiero invitar, primero que voy a salir de esta lámina, voy a retomarla, pero que se queden se traten de ubicar en este mapa. Esto son, y esto es súper importante, no significa
si tú te identificas y te encuentras, oye, soy generación, tengo 50 años, soy generación X, no significa para nada que todo lo que diga aplique a ti. Estos son consolidados, son ideas de la investigación, pero que no predicen a cada ser humano del planeta. Y ningún evento de ciencias sociales esto ocurre. ¿Ya? Pero sí son aprendizajes, son ideas que están medias consolidadas ya en, en la literatura que podrían ayudarte a entender al otro, especialmente si es que tienes que liderar al otro. Ven a la izquierda los boomers, ¿ya? O los baby boomers. Los baby boomers son la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial y después que cae la Alemania nazi, vuelven los soldados a sus países destruidos muchos de ellos, y hay un apogeo económico en el planeta, en todas partes menos en Alemania, ¿ya? Pero en gran parte del mundo hay un sentido de optimismo, de esperanza, de paz que dura un rato, y especialmente la economía del mundo, y especialmente en Estados Unidos, se convierte en un espacio de alta riqueza. Para mí me ayuda esto, tal vez a ustedes no les ayuda, pero a lo mejor les ayuda, tiene que ver con los Simpsons. ¿Se acuerdan de los Simpsons? Yo al menos lo recuerdo, 40 años, que lo daban después de Video Loco, y que desde muy chiquitito eh, tirada de carne tremenda, pero tal vez alguno de ustedes acá lo recuerda, daban Video Loco y después daban Los Simpsons. Y me acuerdo luchar contra mi sueño para alcanzar a ver a Los Simpsons. Pero en Los Simpsons, eh, Homero es padre de familia, boomer, un boomer originalmente, nunca tuvo estudios terciarios, nunca fue a la universidad, nunca tuvo formación, apenas terminó la secundaria y encontró un trabajo inmediatamente que le permitía pagar una casa, 2 autos, 3 hijos y vivir muy cómodamente. ¿Ya? Eso es un poco la reflexión que hace la producción de Los Simpsons cuando crean Los Simpsons, que era ese mundo en Estados Unidos donde con un trabajo te alcanzaba la plata para vivir, para una familia. ¿Ya? Y esta idea le permitió un desarrollo, pero también un cierto nivel como de seguridad y de arrogancia a la generación boomer, de, de que la vida es un poco más sencilla. ¿Ya? Y esto en Estados Unidos especialmente eh, generó una distancia enorme con lo que están viviendo hoy día. ¿Ya? Y tal vez en Chile, tal vez tu reflexión o si hay una persona de otro país acá, tal vez puede decir, hoy sí, hoy día comprarme una casa hoy día es imposible, mientras que comprarte una casa tal vez en los 70, en los 60, era algo muy, muy normal. ¿Ya? Baby boomers. Después de los baby boomers viene la generación X. Originalmente la generación, el X, viene un poco de la ecuación, de la aritmética, álgebra, no sé. No sé, no, la matemática no es lo mío, pero viene de la idea de la incógnita, de una generación que no comparte este optimismo, que no comparte esta presencia de, de, de la vida es buena, es rica, es entretenida. Vivían también en un apogeo económico. Ya no era un tema de no había trabajo o era imposible vivir, pero hay una conversación con la generación X de que esto no es suficiente para ser feliz, que la plata y que el confort material no permite alcanzar un estado de plenitud. Entonces comienza una conversación sobre la depresión, sobre el uso de los fármacos, sobre eh, espacios como alternativos de desarrollo fuera de la sociedad, a los que espero que no, o a lo mejor espero que sí, pero si uno mira un poco estoy muy obsesionado por estas series de los cultos, ¿ya? Donde el culto de no sé qué cosa, en Estados Unidos, que se juntan en un pueblo y arman algún tipo de comunidad alternativa. Esto es muy de la generación X, de tengo trabajo, tengo seguridad, fui a estudiar, pero no, la vida no me hace sentido. Y esa reflexión se encapsuló un poco en esta mirada de la generación X. La generación millennial se toma su nombre, también llamada la generación Y, por la X y la Y, pero la generación millennial se llamó así porque era la generación que alcanzó la adultez
fue la primera generación que alcanzó la adultez en la vuelta del milenio. ¿Ya? Que nacimos, por ejemplo, nací en 1983 y cumplí 18 años el año 2000. Entonces me volví como adulto en el nuevo milenio. Y esta generación, a diferencia del estado un poco más ácido o cínico, más característico de la generación X, es la generación que se da cuenta que hay que hacer algo y que se puede pensar en una vida distinta. Pero no necesariamente lo logramos. De hecho, no lo logramos en muchos de los casos, pero salen del estado como de reflexión y salen del estado como de crítica y lo llevan un poquito más a la acción. Pero también comparten algo muy distinto, o sea, comparten algo muy presente con las generaciones más nuevas, de que ya no es el apogeo económico, ya es imposible lograr ciertas cosas, o muy difícil comprarse una casa si tiene hoy día 30 años que comprarte una casa si tenía hace 50 años atrás cuando tenías 30 años. Ese acceso a estas cosas ha ido cambiando. A medida que avanzo, les quiero pedir que ahora por lo menos sepan dónde están en este mapa, porque vamos a ir hablando de estos elementos a continuación. Esto es parte de uno de los artículos que les comentaba al principio, donde nos centramos en el análisis de la generación Y, con una colega británica. Y la generación millennial, si se fijan, de hecho miramos toda la literatura sobre la generación millennial y de los últimos como 50 años, pero la verdad es que no hay mucho antes del 2005. Y como se fijan ahí hay un spike, ahí en el 2015, 2016 hay un incremento notable, y si ahora lo expandemos, si lo agregara hasta los 5 años, si siguiera con este estudio, lo agregara a los 5 años, hay un interés aún mayor en presente, a mí me llegan muchas cosas por eso, de entender qué ocurre con la generación millennial, que hoy día están, desde hace un par de años, son la más presente en el mundo laboral. ¿Ya? Que hay un misterio ahí, hay una preocupación de la distancia que tienen con las culturas organizacionales principalmente. Y ustedes ahí lo hablaron en el chat antes, con el rol de la felicidad, con el rol del trabajo, con la idea del respeto y ciertas tensiones que ocurren ahí. Hay un interés global, pero algo importante de entender es que cuando, esto en caso de los millennials, por ejemplo, y se puede ver, depende de dónde estáis mirando esta presentación, puede verse mejor o peor, pero a pesar que hay un acuerdo más o menos general de quiénes son, no hay un acuerdo con precisión de, del rango etario, no solo de los millennials, sino que de todas las generaciones. Y esto ocurre porque muchas veces se asumen puntos de inicio y de cierre distintos, o los puntos de cierre de cierre y de inicio son lanzados como frases más cualitativas. ¿Ya? Por ejemplo, y todos aquellos nacidos antes del siglo XXI, millennials. Pero eso son miles de años. O aquellos que nacieron más o menos en los 80. Pero ¿qué significa más o menos en los 80? También genera esos problemas. Entonces, no solo transmitirles que no hay acuerdo, y el tema que no hay acuerdo se ha estudiado harto, como hartos decimos, hoy sé que no hay acuerdo, pero más o menos significa, pero sí hay más o menos ciertas tendencias, como ven aquí en este gráfico. La mayoría, por ejemplo, ahí lo ven en la línea más de arriba, la mayoría de las personas cree que un millennial es aquella persona que nació en los 80 hasta el 2000, ya ese rango de 20 años. Cuando uno lo lleva eso a las otras generaciones, más o menos comparten estas tendencias. Entonces estamos hablando, cada cohorte se mueve más o menos, nos calza así, por rangos de 2 décadas. Y por lo tanto, usualmente cuando hablamos de estas como relaciones intergeneracionales, no siempre, pero más o menos siempre, hablamos que nosotros los millennials somos hijos de los boomers. Ya quiero devolverme un poquito para que se entienda bien el punto. O sea, los millennials que ven aquí a la derecha son más hijos de los boomers que más hijos de la generación X. ¿Ya? Igual la generación Z, que es la que viene viene después, van a ser probablemente más frecuentemente hijos de la generación X que de los millennials. Y esto se mantiene en el tiempo. Entonces, cada familia, incluso tu familia, probablemente tiene justo un vacío, que es el vacío de la generación. Como que nos vamos intercalando las generaciones, y eso también facilita que se pierdan ciertas características. No es precisamente así siempre, pero son más o menos las tendencias.
Para nosotros, para nosotras, esto es muy importante. Como les decía antes, parte de esta literatura viene de Europa y comienza o se desarrolla con más fuerza con el comienzo y cierre de la Segunda Guerra Mundial. Ahí donde hay un cambio enorme en ciertas actitudes. Pero nosotros, y también nos lleva este taller a algo que está ocurriendo hoy día, estos días en Chile, y que vamos a visitar en el 11 de septiembre, es que nuestra dictadura también es una anomalía, no total, porque Latinoamérica tuvo este periodo de dictadura, que comparten mucho de las características, pero también distintas al resto del mundo y el resto de la literatura que emerge. ¿Ya? Yo vengo llegando de Escocia ayer, por eso me veo tan horrendo, y ellos tuvieron, por supuesto, y nosotros lo sabemos, por la adaptación, extra comillas, la adaptación de Corazón Valiente, ellos tuvieron un poco un momento de una guerra más o menos civil, siglos atrás. Tuvieron un momento de una conversa también o segunda vuelta décadas atrás sobre qué es ser escocés, qué es ser británico, cuál es la identidad, etcétera. Pero no comparten estos momentos temporales como nosotros. Nuestra sociedad es muy joven, pero sí nos invita a reconocer que al menos en Chile y en nuestras escuelas tenemos al menos tres tipos de personas. ¿Ya? Y quiero, con mucho respeto, no quiero transmitir juicios de valor necesarios en este momento porque sé lo delicado que es y no, tal vez no es el espacio de un webinario como estos talleres breves porque es un tema que requiere mayor atención. Solo quiero ponerle foco aquí a un elemento, que todavía en las escuelas hay personas que nacieron en democracia y que vivieron la dictadura como jóvenes, como, como que nacieron en un sistema pero crecieron en otro. De la misma forma, si tú naciste el 72, el 73, tal vez todavía naciste en democracia, pero todos tus recuerdos fueron más o menos de la dictadura. ¿Ya? Y que ustedes hablaban de esto antes, hablaban del respeto, el rol de la autoridad. Y es distinto haber crecido, independiente si te tocó directamente, te tocó muy de cerca o no, en un mundo donde los derechos humanos están garantizados, en un mundo donde había que tener cuidado de hablar y había que tener cuidado de lo que podías decir, no solo porque te iban a funar en Twitter, sino porque te podían meter presa. Y esta idea de lo que se puede decir, el respeto, emerge en ciertas conversaciones. También hay una generación como la mía, que nací en el 83, que nací en el hospital ahí, hospital de Curicó, nací en dictadura, pero mis recuerdos son de la democracia. Y también ahora nos alcanzamos a verlo, que si siguen las flechas hacia su derecha, hay los niños, las niñas que nacen hoy día, eh, viven, tienen una construcción de identidad temporal muy distinto sobre el rol, por ejemplo, del ejército, el rol de la democracia, el rol de ciertas cosas. Y eso es un poco la reflexión que para los que somos de la región latinoamericana, especialmente aquí en Chile, que es importante de considerar, porque esto es bien invisible. Cuando yo hablo con alguien no alcanzo a articular cómo entiende, por ejemplo, el tema de la verticalidad o de la horizontalidad, el respeto, como usted decía, el rol de la autoridad. Tal vez para todos es importante esto, pero por ciertas como estrategias, tanto familiares como tal vez más grandes, sociales, nacionales, esto puede moverse de distintas formas. Pregunta 3, usando el chat nuevamente, por favor, pongan la edad ahí, yo tengo tantos años. Pensando en lo que hemos hablado ahora, y pensando que el liderazgo tiene que ver con dirección e influencia y que se ve con mucha fuerza en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué crees tú cuando pensamos en el trabajo, pensamos en la escuela o donde estés tú? ¿Qué crees que funciona mejor contigo, de acuerdo a tu generación? ¿Cómo te gusta que te lideren? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Qué elemento para ti es clave que tal vez para otra cohorte no es tan clave? ¿Ya? Y aquí, eh, con harto, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Estamos todavía, como les decía, tratando de entender esto.
pero sí me gustaría que pudieran notar, no solo escriban, sino que también lean a sus colegas lo que van escribiendo sobre qué es una buena práctica para una persona de 23 años que está partiendo como profesora Nobel en una escuela en comparación a una persona tal vez de 63 años que va saliendo de la escuela. Ya veo que el chat se está llenando de respuestas, em, pero trata de pensar en ti. Ya no busques la respuesta perfecta ni la más hermosa o, o- o- o nada de eso. Piensa en ti, qué funciona contigo. ¿Cuál es una buena práctica que tal vez ves poco o ves mucho, que sientes que representa a tu generación cuando estamos hablando del trabajo, estamos hablando del espacio social de la escuela? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Los leemos acá, los escuchamos y ahí vamos nuevamente a pedirle el apoyo a Ricardo que nos cuente un poquito de esto. Bien, vamos a dar unos minutos, Sergio, para que se comiencen a compilar las opiniones. Ya tenemos algunas, ya mira. em, Benigna, tengo 54 años y también reclamé por injusticia, ilegalidad y abuso. Incluso lo hago, pero de una forma que ayude a la reflexión. Los millennials que conozco lo quieren cambiar todo y encuentran que los otros vivimos en un pasado sin salida. Les falta respeto por el pensamiento del otro, a mi parecer, y entender, no entienden que la transformación parte por uno a través del trabajo en colaboración. Se creen dueños de la verdad, eso sucede en mi trabajo, me identifico con todas. Eh, Veamos por acá. Marcela Muñoz, tengo 37 años pensando en mi trabajo. Lo que me ha funcionado es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ojalá interdisciplinar, y cuesta gestarlo cuando existe individualismo y ostracismo. Eh, por acá, Fernanda, tengo 20 años y para mí sería importante el trabajo colaborativo en comunidad, donde se compartan las ideas y se busque la mejora en conjunto con el grupo, no algo tan arbitrario. Marcos Lago dice 30, me imagino que 30 años, millennium, y gestión del tiempo es para él relevante. Paula Muñoz es tema del liderazgo. Hoy a mis 39 años comprendo que es enriquecedor liderar de manera colaborativa, validarnos todos independiente de la edad y la generación. Tatiana tiene 52 años y me gusta que mi líder sea experto, que considere la opinión de todos, que sea un apoyo y un guía, pero que facilite al que lo hace bien y de alguna forma castigue al que lo hace mal. Em, por acá tenemos a Andrea, 39 años, respeto por la diversidad, valorar el trabajo del otro en función del trabajo colaborativo y democrático, que es un elemento, una categoría que se repite bastante en los comentarios. Finalmente tengo 34 años, Jimena. Lo que lleva bien en mi trabajo es ser modelo del respeto con las buenas prácticas, el buen trato y la empatía. Harto trabajo colaborativo, Sergio. em, Trabajo en equipo. Marisol, último comentario, dice, parece que me confundí un poco con la pregunta, me identifico con escuchar, que haya más alegría y mejoras en el trabajo en equipo, positivo, no tanta negatividad, valorando todas las propuestas a sus 41 años. Gracias a todas. Y ahora que hice un clic en las imágenes, hay gente, por supuesto, que no he visto nunca, que ustedes no me han visto nunca, pero también veo hartas caras conocidas y hartos estudiantes de nuestro magíster. ¿Ah? Oye, qué bueno que después dicen, oye, tenemos mucha pega. Así que qué bueno que hayan encontrado este espacio para poder acompañarnos hoy día, queridos estudiantes de USACH. Siguen apareciendo, gracias, por favor, sigan escribiendo esto, va a quedar registrado, como les decía, hay algo que podríamos hacer luego de la sesión. Me sigan pensando en esto, porque principalmente, a pesar de, como les decía, pueden aparecer prácticas opuestas o muy específicas, pero muchas de las palabras que ustedes colocan son las mismas, ¿ya? Lo que nos lleva a pensar como lo hermético de los conceptos y que asumimos, por ejemplo, respeto o la colaboración como cosas fundamentales, pero que son entendidas de distintas formas. Y hay una reflexión, yo vengo a una conferencia ahora en Reino Unido y una de las discusiones más potentes fue hablamos del liderazgo distribuido. Y con mis colegas
hablaban de la evolución del concepto, que el liderazgo distribuido, por ejemplo, se entiende en dos polos, desde la co-construcción y sobre todo de la toma de decisiones, a la delegación, que es originalmente como ocurría. Entonces, para nosotros, no, mira, colaboramos porque el trabajo lo hacemos todos, pero yo decidí qué iba a hacer cada uno de ustedes. ¿Ya? Mientras que en otros modelos, bueno, sí colaboramos, pero lo que ocurre es que distribuimos el poder. Y hay decisiones que toma el departamento de personas, hay decisiones que toma el departamento de currículum o que yo no participo. Los modelos se mueven de manera independiente. Y ese cambio también puede quedar reflejado en la conversación que tienen. Y la idea de colaborar, la idea de escuchar, la idea de respetar, la idea de inclusión, puede ser leída de distintas formas porque cada una de nosotras está en un lugar temporal distinto. En parte, hay más que eso, mucho más que eso. Pero solo piensen en su formación, ¿ya? Para las personas que tienen 40 años, como yo, cómo fue la escuela, no tiene nada que ver con lo que lo vivió alguien en la escuela a los 20, que hoy día tiene 20 años, o la persona que tal vez está llegando, está a punto de jubilarse, está en los 60 años y recuerda su escuela de otra forma, ¿ya? Y mi escuela fue muy vertical y muy centrada en el profesor. Y ustedes saben, los que están en el aula hoy día, que se está centrando mucho más en el estudiante y se está abriendo mucho más sobre la colaboración. ¿Cuál es el impacto que tiene eso a cuando salimos de la escuela, cuando hemos hablado y hemos discutido sobre los elementos, a cuando solo hemos escuchado? ¿Qué espero yo de mi espacio de trabajo cuando esto ocurre? Que todo podría ser colaboración, pero está marcado, está lleno de colores distintos en distintos momentos de nuestra etapa vital. Para ya voy concluyendo con este día. Les quiero transmitir 6 ideas, 6 conceptos. Quería que fueran 7, porque el 7 suena más cool, pero quería, no, solo lo encontré que lo más pertinente eran 6. Hay más de esto. 6 conceptos que podrían ser interesantes de entender en nuestra perspectiva más latinoamericana, más chilena. Esto viene principalmente de la articulación de los conocimientos más globales con un estudio que realicé en Chile. Fue mi tesis doctoral, pero después la continué con ciertos elementos, con directoras y directores chilenos que, que yo exploré un poco su vida, exploré un poco sus decisiones, su liderazgo, y me trató y me enseñó con mucha claridad un poco qué significa, cómo se ve en carne estos espacios en nuestro mundo actual. Tuve la oportunidad de conversar con cerca de 30 directoras, 10 de cada generación de las que vimos, 10 boomers, 10 generación X y 10 millennials, y le hice las mismas preguntas y después pasé 2 años analizando sus respuestas. Y voy a transmitirle ahora algo de lo que encontré. Como a lo largo de todo el día, de todo lo que hemos hablado, esto no es la Biblia, ya esto no es la forma, no es una buena práctica, ni está escrito en piedra. Estas ideas espero que conecten con quienes son ustedes, cada una de ustedes, y que las puedan interpretar y revisitar. Un elemento clave, y tal vez es el más frecuente tanto en la literatura como en las conversaciones, tiene que ver con el rol de lo que la literatura llama balance vida-trabajo. Primero, balance vida-trabajo no es un concepto único y hay distintas escuelas de pensamiento sobre esto. Escuelas más tradicionales entienden el balance vida-trabajo de una manera bien positivista y bien como precisa, como cómo yo hago que mi trabajo dure hasta acá y que los límites del trabajo queden aquí, mientras que para que la segunda parte de mi vida sea sobre mi vida personal, mi vida familiar. Entonces, se centran en dividir el trabajo de la vida personal. Una segunda escuela de pensamiento, y hay debe haber más, no trata de eso, sino cómo hacemos que el trabajo conecte con quienes somos. Y que más que estén separados, sino que responda de una manera adecuada, equilibrada, a lo que tengo que hacer con quién soy yo como persona y cómo son mis intereses. Y esto es muy relevante tal vez para los que están acá hoy día con nosotros, porque ustedes están acá en un sábado, voluntariamente. Están tratando de aprender, están tratando de desarrollarse. Son curiosas, quieren saber y quieren pensar de cosas nuevas. Por lo tanto,
su vida profesional tal vez va más cercana a su vida laboral. A mí me encanta mi trabajo y hablo todo el día de mi trabajo y tengo la suerte de... Tengo dos perros como que me escuchan estas cosas, no me dan tanto feedback, eso sí, pero tengo... Mi pareja también habla de esto y estamos todo el día hablando de esto y nos gusta, no nos aburre ni nos hostiga, todo lo contrario, como que es muy interesante y para los que tienen tal vez una familia de profesoras, de profesores o sus parejas hablan de temas similares, tal vez pueden vivir el trabajo de una manera más integrada con su vida personal. Cuando lo miramos en la literatura y lo miramos en Chile, encontramos eh, que para la generación más boomer, el trabajo tiene un rol tremendo, tremendo en su vida. ¿Ya? Es, gastaban mucho tiempo en eso, sus amigos estaban en el trabajo, su vida se vinculaba a actividades de la escuela y sus tiempos fuera de la escuela era más bien para recargar energía, más que para dedicarse a otras cosas. Y mi mamá es profesora, educadora de párvulo, ya no me quejo así con ella, no le digan, ya, pero espero que nadie la llame, tía Juanita, su hijo está diciendo esto de usted. Pero mi mamá, y tal vez a alguno de ustedes les pasó, mi mamá era una súper profesora y por lo tanto nunca participó en mis cosas porque estaba siempre trabajando el día de la madre, trabajando en la escuela. ¿Ya? En Navidad, trabajando en la escuela. 18, trabajando en la escuela. Y me vestían a mí de guasito, nadie me iba a ver. Pasaba eso. Sé que alguno de ustedes puede tal vez revivir ese trauma con esta frase, pero ahí estaba yo y mi mamá nunca estaba porque mi mamá estaba liderando esto en su propia escuela. Sus amigas eran de ahí, etcétera. Era una vida mucho más centrada en el lugar de trabajo y por lo tanto se espera, y pasa mucho con los boomers, que las personas nos entreguemos más al trabajo que la generación siguiente. La generación X eh, es como una reacción a esto. Para la generación X el trabajo es fundamental, pero buscan que estemos un poco más normados porque tienen otros intereses. Lamentablemente, o al menos aparece en la historia, también en la generación que están viviendo crisis existenciales o familiares o domésticas con más frecuencia. ¿Ya? En la generación que el tema, por ejemplo, de los divorcios aparece con mucha fuerza y el cuidado de los hijos, y ahí me toca este fin de semana, me toca esto otro. Entonces, son la generación que quiere un balance de vida-trabajo mayor, quiere separación porque les gustan otras cosas y son muy competentes en otras áreas, pero también tienen una recarga de repente económica o de tiempo que en las otras generaciones no tienen. Ya tienen que dividirse, tienen que multiplicarse para poder cumplir. Entonces, a pesar que la desean, no la pueden lograr. Para la generación millennial, yo creo que me puedo extender a la generación Z, el balance vida-trabajo es un tema muy central y hacemos cosas para tenerlo. Ya no, tal vez le pasa a alguno de ustedes acá, pero yo, por ejemplo, yo no tengo hijos humanos, tengo esos dos perros que son unos psicópatas, pero eh, mis pares, la gran mayoría de mis pares no tiene hijos, y de mi edad, no tiene hijos porque entendemos lo desafiante que es vivir en una vida equilibrada con la maternidad, con la paternidad, que es una pega tremenda y que muchos de ustedes, y ahí me los vi en la foto algunas niñas se dan de vuelta por atrás, entienden lo hermoso que es, pero también lo desafiante que es hacer convivir con todas estas cosas. Entonces vemos que estos elementos aparecen en la literatura, aparecen en la escuela y nos llevan a sentirnos muchas veces, nos pueden generar estas fricciones. No porque no estemos comprometidos con el trabajo, sino porque entendemos el compromiso con el tiempo y el trabajo de manera diferente. Y eso, para liderar o para convivir, es necesario siempre de entender que estamos moderados por el tiempo y que no es mi falta de compromiso con el trabajo, sino que tal vez entiendo el compromiso con el trabajo de 8 a 8, lunes a viernes, pero el fin de semana es mío porque tengo que hacer otras cosas. Y esas cosas me dan mucha alegría. Esto ha sido medido. Este es un tema hay varios estudios que han tratado de entender, como les decía antes, esta idea de la centralidad del trabajo, si cambia realmente o no. Y la verdad que no había encontrado ningún estudio que muestre que hay un compromiso menor con el trabajo a lo largo de las generaciones. Lo que sí vemos es que hay una centralidad distinta, porque una vida mucho más rica en
tal vez porque hay más actividades o más opciones, distintas cosas. El mundo cambia, nos llena de cosas y las horas que le podemos dedicar a estar trabajando no son las mismas, no son las adecuadas. Retroalimentación, con elemento central del liderazgo. Yo tengo que liderarte, tengo que decirte, oye, Ricardo, sé que quiero que cambies tu metodología de enseñanza, me gustaría que integrara este tipo de estrategias y, y, y tengo que monitorear esto, tengo que acompañarte y tengo que decirte cuando lo haces bien y cuando lo haces mal. Lo que notamos en la literatura y también notamos un poco en la evidencia nacional es que los boomers le le trabajan bien de manera independiente. ¿Ya? Requieren feedback, sí, pero ojalá es que no sea muy frecuente y cuando me des feedback, cuando me des retroalimentación, cuando me digas, mira, ahí vamos bien, pero orienta esto, ojalá es que sean en reuniones individuales, formales, en una oficina, donde podamos hacer un acta y escribamos eso y quede todo registrado. La generación X está mucho más permeada al tema de recibir retroalimentación constante, pero le gusta generar estructuras para. Me gusta reunirnos a mis colegas y yo me río, no les digan a mis colegas, Ricardo, no le digáis a los colegas, pero yo siento como que mis colegas de la generación X es reunión por todo. Tenemos que reunirnos, reunión tal día, tal hora, porque tenemos que hablar. Y me da un poco de risa porque sé estas cosas, pero sé lo importante que es para ellos como monitorear de manera bien formal a los equipos, como vamos de manera bien frecuente. Para mí como millennial, me gusta la retroalimentación, pero prefiero que sea de manera mucho más informal. ¿Ya? Dámela frecuente. Después de que terminemos esto, le decía a Ricardo, Ricardo, mándame un WhatsApp, mándame un audio, ¿qué te pareció? Y para mí eso es todo. Ya no necesito la reunión individual, no necesito ir al acta, no necesito nada de eso, necesito saber de repente un meme, con un meme que diga, que me dé como la temperatura de lo que está ocurriendo, puede ser más significativo que reunirnos el lunes para evaluar el taller. Y esta tensión requiere que para mí como líder entienda que ciertas personas necesitan estos espacios de manera distinta, ¿ya? Y no porque yo no quiera ir a la reunión, significa que no quiero retroalimentación, ¿ya? A medida que avanzan las generaciones, especialmente con las generaciones más jóvenes, lo que yo percibo es que el deseo por retroalimentación es más grande. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo estuvo? ¿Me puede decir cómo vamos? Necesito esas cosas, y, pero la forma y la frecuencia puede ser moderada altamente por la ubicación generacional. Trabajo en equipo. Vamos a la tercera ya, ¿ya? Trabajo en equipo. ¿Cómo prefieren trabajar en equipo las generaciones? Los, yo creo que los más comodines son los boomers, ¿ya? Como que funcionan bien en distintos escenarios, funcionan mejor en grupos pequeños y les gusta, y tal vez tiene que ver con la edad de los boomers, como les he dicho durante esta sesión, la edad no es idéntico a la generación. Un boomer en un momento tuvo 5 años y un boomer ahora tiene 65 años, pero siguen siendo generación baby boomer. Y lo que tal vez lo hace distinto es que le acomoda más estar liderando los grupos. Tengo este grupo de 3 personas, un departamento, y estar ahí como siendo uno más del grupo, tal vez no le acomoda tanto que ser el líder de este grupo pequeñito. ¿Ya? La generación X funciona mejor en grupos cuando manejan una experticia que el resto no maneja. Entonces, brillan más en espacios diversos de colaboración. Entonces funcionan más que tener a todos los profesores de lenguaje juntos y son de generación X. Tal vez pienso en una actividad que va a mezclar las disciplinas. Vamos a tener un representante de cada área o de cada lugar. En eso donde pueden sentirse más cómodas, donde pueden reconocer que son distintas y pueden brillar, eh, se da una armonía mucho más rápida que cuando son todos iguales. Finalmente, la generación Y, la generación millennial, no les gusta liderar tanto, ¿ya? Les gusta tener responsabilidades, les gusta que los equipos sean grandes, les gustan los proyectos enormes, que estén rotos como en estos fragmentos, donde pequeñas celdas trabajen de manera interdependiente y donde ellas hagan una pequeña contribución. Ya nos gusta esa cosa de saber si lo hicimos bien y tal vez nos abruma tener que llevar todo el barco.
algo que para un boomer o para una generación X no le angustia tanto, sí a un millennial le parece como, por qué no nos dividimos esto y cada uno hace un pedacito y yo llevo este pedacito y nos vamos alineando con eso? Entonces requiere un diseño y una toma de decisiones cuando estoy liderando la escuela, de decir, ok, estas personas las tengo que poner juntas, porque si las pongo más solas, tal vez les van a generar angustia o se van a congelar más fácil que a un boomer. Complementariamente, hay una pequeña línea de investigación que ha encontrado que boomers y generación millennial funcionan muy bien, más que la generación X, que funciona mejor con otra generación X. Ya hay un par de trabajos que han encontrado que la idea de mentores calza mucho mejor cuando el mentor y el mentorizado y profesor, nadie sabe cómo se dice esa palabra, reconózcalo, no, no mantiene una distancia de edad. Ya aquí yo también lo noté en mi estudio, no puedo contar detalles porque es anónimo, pero sí notamos el valor que le dan tanto estas dos personas, estos dos bloques, a tener la oportunidad de colaborar con una persona de distintas edades. Comentándolo con ciertos colegas del ámbito del psicoanálisis, dicen como que esto podría representar esta idea de padre-hijo, que funciona mucho mejor y como que evita la competencia y las tensiones de eso. Al ver que te estoy ayudando, pero también te veo como una parte de mi familia. Y eso pues, abre toda una conversación distinta que también vemos para los estudiantes de segundo del magíster. Ya van a estar como un poco saturados de estas ideas que trabajamos ahí, pero la idea de colaborar y trabajar tiene un componente emocional y psicológico enorme. Entonces, este mix funciona a veces mucho mejor que trabajar todos juntos. ¿Qué tipo de tareas? Yo creo que ya adelanté un poquito de esto. Cuando yo fui a la escuela, y esto es un tema que conversamos con mis colegas europeos también, yo sentí que el liderazgo de la generación boomer estaba vinculado a estos proyectos transformadores como más integrales en la escuela. Y tiene que ver tal vez con la edad que tenían en el momento, el dejar algo, el ser recordados por algo. Y estos cambios son organizacionales, pero tienen harto como de visibilidad. Visibilidad con la comunidad, con el barrio. Mira, hicimos de nuevo las canchas. Pusimos un techo en el patio y ahora las canchas permiten que podamos hacer actividades que antes no podíamos hacer. Hicimos un acto y la lanzamos y vino el alcalde y vino la banda y vino todo y celebramos esto y todos recuerdan este gran momento. Son muy buenos es muy atractivo para una persona boomer hacer proyectos educativos que tengan ese tipo de impacto en la comunidad, que sean bien visibles, etcétera. Lo que yo noté en la generación X es que, y de acuerdo bien como mi análisis, era que era la más preparada pedagógicamente, había una especialización como mucho más precisa en ciertos temas, por ejemplo, vemos el experto en currículum, ¿ya? El experto en currículum estaba ahí, generación X, tengo este magíster, estuve estudiando esto, me he preparado, leo, estudio, voy a la universidad, le pregunto al profe qué es esta cuestión. Había harto de volverse muy buenas en algo y los proyectos educativos que lideran iban muy de la mano de eso. Ya, por ejemplo, la transformación de las secuencias didácticas en una escuela. Tenía una directora que en un espacio bien rural había construido un laboratorio de ciencia y estaba muy preocupada no solo que estuvieran y que tuvieran todas las cositas, que los microscopios y todo, pero que también como el giro y la apropiación de estos conceptos en la comunidad. Y entonces son proyectos más, pueden ser grandes, pero también pueden ser pequeños, pueden ser más invisibles, puede ser un beneficio más directo a los profesores que para los apoderados o para el sostenedor, pero que tiene un foco en desarrollar principalmente lo que ocurre en el aula. Finalmente, cuando miro a los millennials, también veo ecos de lo que ocurría con los boomers, pero de otra forma. Para la generación millennial, las ideas por ahí aparecían también en las conversaciones, en el chat, la idea del respeto, la idea del bienestar, la idea del balance y la idea de la felicidad. Son más fuertes en nuestra corte, por lo tanto los proyectos que tienen que ver con cómo mejoramos la vida de nuestros colegas, muchas veces son más prioritarios que ocurre con los estudiantes o que ocurre con los apoderados. Esta idea de nuevo, el balance vida-trabajo no solo es para mí, sino este es para mi comunidad, por lo tanto tiendo a tener acciones
que las veo se reflejan en que mis colegas están mejor. ¿Ya? También son organizacionales como los boomers, pero se centran no tanto en este impacto territorial, sino en el impacto como en la calidad de vida de mis colegas. Ya vamos terminando casi, ya casi cerramos el taller, así que aguanten ahí, sigan con un poquito de café. ¿Cómo yo premio? ¿Cómo yo premio a las generaciones? Y esto, no sé, esto tal vez es como más discutible y también lo podéis navegar de acuerdo a tu contexto, pero un gran acto para celebrar a la profesora que hizo este proyecto frente a todo el colegio y de nuevo que traemos al alcalde o traemos así que es algo que resuena muy bien con la identidad boomer. ¿Ya? La idea yo creo que hay algo ahí del legado, de dejar algo, de sentir que tu trabajo, ya que has dedicado tanto, toda tu vida o gran parte de tu vida ha sido alrededor, construyó tu identidad alrededor de la escuela, sentir que dejaste un pedacito físico en este espacio al cual eventualmente te vaya a despedir. ¿Ya? Como tiene que ver con eso. Eh, Voy a saltarme a los millennials para terminar con la generación X, pero los millennials comparten eso. Como les he dicho, hay hartos, yo creo, harto paralelo entre las personas boomer y la generación Y, pero más que el logro que ocurrió en la comunidad y lo que dejamos, hay un reconocimiento un poco de la recompensa impacta aún más cuando como tiene que ver con tus características personales. Ya queremos felicitar a la profesora porque tiene un compromiso tremendo con los estudiantes. ¿Ya? Y se notan estos proyectos, se notan estas acciones, pero el foco, el premio tiene que ver contigo, porque hay una importancia mayor a el rol que tiene tu personalidad y tus características en lo que has logrado. También somos una generación, y esto es una discusión para otro momento con la pública, eh, pero ¿cuál es la generación más orientada a la tecnología? Es algo que no se ha resuelto. Pero sí somos la generación que al menos vivimos el mundo pre-internet y post-internet con conciencia. Y por eso, tal vez ustedes se acuerdan cuando había que conectarse a internet por el módem y sonaba y destruían el teléfono de toda la casa, nadie podía hacer nada. Y sabemos un poco lo que ha ocurrido en el tiempo, entonces tenemos como ciertas capacidades, no tenemos un amor a la tecnología distinto a la generación que viene, que nace con esto como dado, como si aquí está tu celular, toma, 5 años, aquí tenéis tu celular. Nosotros, probablemente muchos de ustedes que tienen mi edad o más o menos parecido, encontraron su primer celular como adultos y carísimo. Y el otro día nos reíamos con una colega ¿se acuerdan que había que pagar para recibir llamadas? Como que no querías que nadie te llamara porque si te llamaban te cobraban a ti. Entonces, la idea de la comunicación y todo, como que siento que hay un valor tal vez distinto a alguien que inmediatamente desde que nació pudo conectarse con cualquier persona gratis. Y ahí esto genera un poquito ciertas diferencias en esto y nos gusta la celebración online, nos gusta que el Facebook de la escuela nos nombre y aparezcamos ahí y salga una notita y por eso algunas personas un poquito más loquillas, y como yo mismo, tenemos podcasts de educación y hablamos de estos temas de otra forma porque no importa también dejar nuestra huella y nuestro legado de una manera un poquito más, no sé, dinámica que los boomers, pero mantenemos ese espíritu. Yo creo que esta es la última. Desarrollo profesional. Liderazgo pedagógico, como algunos de ustedes ya deben saber, se centra en el aula y en desarrollar las capacidades de nuestros docentes. ¿Ya? Y lo que se ha encontrado en distintas disciplinas, incluida educación, es que la forma de acceder a esto es bien diferente de acuerdo a la generación. La generación boomer disfruta más de un desarrollo formal. Hay un curso, hay una capacitación la primera semana de enero, nos vamos a juntar este día a reflexionar, no sé si todavía existe este concepto, pero viene una ATE, viene una universidad que nos da este taller, vamos a hacer cosas, etcétera. Eso funciona muy bien usualmente con la generación boomer, que le gusta como la formalidad en estos procesos. La generación es X, las del medio, como yo les adelantaba, hay un tema mucho más de especialización y un camino mucho más individual y específico. La generación Z, la gran mayoría de nuestros colegas de la generación X tiene
estudios de posgrado, han hecho un magíster o un par de magíster, han aprendido, se han vuelto expertas en ciertas cosas. Entonces hay un valor en el programa de posgrado, tomaron un diplomado, tomaron un magíster, tomaron un doctorado, pero también hay un tema de cómo esto se mueve en la práctica, tenemos que llevarlo a acciones. Y finalmente, mi generación comparte estas cosas. Quiero insistir como que no hay radicalmente opuesto, pero tiene un impacto en tu trabajo como líder, porque un millennial prefiere o valora con mayor fuerza lo que yo hago y lo que yo puedo hacer en mi lugar de trabajo. Y aquí toda una línea que se llama la sociología del trabajo, que habla de los procesos de socialización en el trabajo, y que si bien nos formamos fuera, en la universidad, en talleres, etcétera, la verdad que si no lo implementamos en nuestro lugar de trabajo, si no tenemos un colega o un proyecto donde podamos vertir estas cosas, sentimos un poco vacío. Entonces nos gusta todo lo formal, sí, pero también nos gusta trabajar con un colega, nos gusta crear cosas en el espacio y aprender desde el hacer. ¿Ya? Y esto puede significar que cuando tengas que tomar una decisión, tú estás dirigiendo una escuela, tú eres la directora, y tus profesores son millennials principalmente, tal vez no sería tan descabellado en vez de usar la plata para traer a alguien de la U o mandarlo a un taller, tal vez elegir a la mejor profesora y darle las condiciones para que ella haga la formación y acompañar a esa profesora y que ella dirija estos espacios y monitorearlos constantemente, en vez de tener un momento único en el verano, en las vacaciones, donde vamos a formarnos y aquí está y la cosa. Esas son un poco las sutilezas que nos llevan a esta conversación. Finalmente, como yo les adelanté, no sabemos tanto de la generación Z. Sí hay elementos que nos sugieren que van a ser diferentes. El mundo, tal vez ustedes ya lo saben y lo están viviendo, a nivel mundial hay una crisis de profesoras. No hay profesoras. Y en distintos lugares hay un desafío enorme por tener la cantidad adecuada, ni siquiera la calidad, es la cantidad adecuada de personas para poder trabajar. No es un tema de suministro, no es un tema que no hayan personas con certificados, con formación, que también en distintas partes del mundo se ve diferente. Nosotros, la formación que tenemos, nosotros en LUSAC son un programa de 5 años y muchos de nuestros profesores después siguen especializándose. En otras partes del mundo eso es muy breve, un par de años, y eso es, o acreditación incluso más breves, porque hay esta crisis enorme de que no hay suficientes personas para. ¿Ya? Entonces tiene un impacto en eso. No es un problema de que no hayan, es un problema que la gente llega al trabajo y lo encuentran horrendo y se abandonan el trabajo. Esto siempre ha ocurrido en todas las profesiones, pero la escala, el volumen que tenemos hoy día es muy desafiante y esto es uno de los temas que yo en particular me voy a comenzar a meter a trabajar pronto. Tratar de entender qué podemos hacer para entender esta sutileza. Yo soy muy curioso soy muy preguntón. Soy una muy mal invitado a nada. Nunca me inviten a nada porque soy como muy preguntón, pero a mis estudiantes de pedagogía que están formándose para ser profesores les he preguntado mucho de esto. Y la idea, por ejemplo, de trabajar jornada completa en un lugar es terrible para ellas, porque tienen una vida muy rica en otras cosas. Tienen sus pequeñas pymes, o son apasionadas de la naturaleza, o tienen proyectos comunitarios, colectivos, les gusta colaborar de otras formas. Entonces la idea de estar toda su energía en un lugar les da un poco de terror. Entonces a mí me invita, a mí como en mi lugar en la universidad y en esta conversación con ustedes, a pensar en cómo podríamos armar un sistema educativo que reconozca esa tensión y que permita reconocer que esta nueva generación, los próximos 20 años de profesores, estos son los que están entrando hoy día en la generación Z, los que están entrando, ¿cómo podemos armarles una carga laboral que que se alinee con sus necesidades? Porque podemos mantener el mismo sistema, sí, pero vamos a perder personas muy valiosas que lo ven como algo que no se alinea con su vida. Esto también tiene que ver con la crisis climática, donde la generación Z nace, vive, continuamente les decimos que el mundo se va a acabar, que no hay agua, bueno, no hay agua, pero aquí hay un barrial afuera de mi casa en este momento. Eh, no hay agua, no hay comida, está contaminado, los virus, etcétera, el mundo se va a acabar. Y cuando piensas en eso, y piensas que la vida está muy cara,
y que nunca me voy a poder comprar la casa, o al menos en la primera etapa de mi vida no me voy a poder comprar la casa como Homero Simpson se la compró apenas salió. La idea de cuánto quiero trabajar y cuánta plata necesito para vivir también se reconfigura. Incentivos económicos no tienen el impacto en una persona que vive con sus papás a los 35 años, que es algo más, mucho más común hoy día que antes. O de grupos de amigos que comparten una casa o comparten un departamento y que no viven con la idea de la casa propia y mi familia y mis hijos como antes. Estas tensiones nos generan nuevos desafíos que el sistema puede que no esté preparado a reconocer porque está hecho por personas que viven de otra generación, vienen de otros lugares. Algo final de esta generación que creo que es muy importante cuando pensemos en estos temas que tal vez yo trabajo un poquito más, los proyectos educativos, el PI de cada escuela, que por muchas veces es un trámite, que muchas veces no lo sabemos, es algo que no es menor cuando queremos atraer y retener a docentes de la generación Z. Ellos quieren cambiar el mundo, los proyectos valóricos, éticos, tienen un rol mucho más grande y, las decisiones que tomemos, para decir las prioridades de la escuela, vínculo con la naturaleza, vínculo con las diversidades sexuales, con los elementos migratorios del mundo, no son menores cuando tratamos de anticiparnos un poco a atraer, a retener, a hacer, mantener la felicidad de nuestros colegas más jóvenes. Son estos tipos de las conversas que van a demandar de ustedes espero, un ajuste en cómo entienden el liderar a sus colegas y cómo avanzar en esto. Concluyendo, y ahora muy pronto voy a dejar de compartir todo esto, recuerden que liderar no es gestionar, liderar es cambiar. Cambiar nuestras comunidades, es llevar especialmente la cultura, las percepciones, las expectativas de estas personas diversas, que requieren como un poco estos ajustes que son diversos. ¿Ya? No puedo llevar, no porque a mí me haga sentido un proyecto educativo, tengo que asumir que le va a hacer sentido a mis profesoras, a mis profesores. Tengo que pensar cómo conecta eso con sus expectativas. Y esta dimensión, la generación, el tiempo, la edad, es un elemento más a considerar frente a otros, ¿ya? Yo aquí les escribí algo que no es menor, que aparece también en la literatura y para un país como Chile es muy brutal, que es que no es lo mismo ser un millennial pobre que ser un millennial millonario, ¿ya? Por lo tanto hay que entender el elemento generacional también con elementos, por ejemplo, género, nivel socioeconómico y estas distintas cosas que en un país como Chile y tal vez nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos es distinto a Europa. Ya tal vez no Estados Unidos que están peor que nosotras, pero en muchos lugares estas diferencias entre el más rico y el más pobre o las seguridades sociales no son tan distantes como en Chile. Y por lo tanto nos invita a ustedes a irse de este taller pensando cómo este elemento, cómo este ingrediente también conecta con otras cosas que ocurren en mi escuela. ¿Ya? Por ejemplo, el tema migratorio, vamos a tener un taller próximamente, creo que el taller 4 o el taller 2 no lo recuerdo, que habla de cómo este nuevo ecosistema migratorio, cuando ustedes cada año van a recibir personas, estudiantes y familias migrantes, pero también cada año van a recibir a profesoras y profesores que estudiaron en otro país y que se integran a nuestro sistema educativo, como ocurre con mucha fuerza en Estados Unidos, como ocurre con mucha fuerza y con muchos problemas en Reino Unido y en otros lugares, quien requiere un liderazgo que reconozca un poco este liderazgo cultural, que son elementos que vamos a explorar, por ejemplo, en otro momento. Y esta es mi última lámina. Como les anticipaba al comienzo, vamos a cerrar este taller, yo voy a dejar de grabar, vamos a conversar un segundo, vamos a consolidar todo y a todas las personas que estuvieron acá les vamos a mandar la grabación, vamos a mandar los materiales, algunos de los que hablamos hoy día, algunos que están implícitos, en lo que ocurre, en lo que hemos trabajado, pero si alguna de ustedes dice, ¿sabes qué? No me aguanto, me encantó este tema y quiero también darme mi propia impresión de lo que hemos conversado, pueden tomar el celular, algunos ya asumo que lo están haciendo, están tomando el celular, por ahí con la cámara, sacan este código QR, los va a llevar a una página donde tengo todos mis artículos y todos mis materiales colgados, que se llama ResearchGate, que muchas personas que es lo que trabajan
como yo, que es una especie de Facebook de la gente fome que escribe artículos como yo, donde pueden acceder a la gran mayoría, si no todos los documentos que hablamos hoy día y más. Ya abajo está la dirección, pero si no lo quieren hacer, o a lo mejor no tienen celular, porque así son esos tipos de personas que no les gusta el celular, o la cámara se le echó a perder, o lo que sea, en unos días, en una semana, en 2 semanas, les vamos a mandar un compilado con todas estas cosas. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar en 3, 2,